La presidencia de Díaz Ordaz fue todavía parte del régimen del llamado PRI, que tuvo el poder en México durante muchísimos años, más o menos desde los 30 hasta fines del siglo, periodos en los cuales las elecciones estaban de alguna manera controladas por el régimen. El gobierno hasta fines del siglo pasado, como creo que dije antes, fue una dictadura de partido, así se le llamaba. Es decir, el partido nombraba a su candidato en cada elección presidencial o de gobernador o de cualquier otro tipo, y controlaba el voto de un gran segmento de la población, y de esa manera la oposición no pudo surgir. Bueno, en el año 68 ya tenía yo 38 años de edad. Ya había yo empezado la empresa nuestra, que se llama todavía Herramientas Técnicas, una planta que producía herramientas, especialmente pinzas de muchos tipos, y que era muy importante en su tiempo, porque era el único fabricante de ese tipo de herramientas. En esa época, el que fabricaba algún producto podía, lo que se llamaba, cerrar las fronteras, es decir, prohibir que hubiera importaciones, para que de esa manera favorecer a la industria nacional. Si no, no hubiera sido posible el establecimiento de la industria nacional en esos tiempos, en que los mercados de todos los productos que se fabricaban estaban muy competidos, especialmente por los productos orientales. Mis hijos siempre estuvieron dedicados en su tiempo a sus estudios, y cuando terminaron los estudios, a los trabajos que iban consiguiendo, y que casi siempre se relacionaban con el negocio familiar. Bueno, el origen de Satélite, de Ciudad Satélite, fue que por el crecimiento de la Ciudad de México, se hizo una expansión muy importante hacia el noroccidente de la ciudad, llamándosele Ciudad Satélite. Se considera que fue producto de la iniciativa del presidente Miguel Alemán, y se considera que hizo negocios importantes desarrollando esa zona y vendiendo terrenos baratos a precio más alto. De todas maneras, Ciudad Satélite fue un éxito y fue una expansión necesaria para el crecimiento de la ciudad. Bueno, sí, las Olimpiadas fue un gasto muy grande que tuvo que hacer el gobierno. Costaba mucho más tener las Olimpiadas que el ingreso que los Juegos Olímpicos generaban. Había que tener a muchos jugadores que vinieron a México, tenerlos en edificios adecuados, o sostenerlos, alimentarlos y transportarlos de un lado a otro, y esto era un gasto muy importante. Así que en términos absolutos, el gobierno gastó mucho más en los Juegos Olímpicos que lo que recibió por concepto
visitantes o ingresos relacionados con las Olimpiadas. Yo creo que el mundo en general tenía una imagen en general de México y de América Latina de pobreza y de atraso. El ambiente era festivo en la Ciudad de México durante las Olimpiadas. La gente acudía con gusto a los Juegos Olímpicos. Yo no recuerdo bien, teníamos televisión, creo que todavía era en blanco y negro, pero no recuerdo si ya teníamos en color. Sí, veíamos algunos eventos de las Olimpiadas, pero fue una novedad y yo creo que fue una decisión bien tomada de que una mujer prendiera el fuego olímpico. Pues sí, el movimiento estudiantil de alguna manera aprovechó las Olimpiadas para darse a conocer con más fuerza y para que la sociedad estuviera más alerta al movimiento estudiantil al mencionar que las Olimpiadas podían ser entorpecidas o de alguna manera canceladas. Sí hubo ese temor, pero no ocurrió. No, yo no considero que la juventud estuviera reprimida. Lo que pasa es que el movimiento estudiantil tomó fuerza en el año 68 y de alguna manera se enfrentó al gobierno y el gobierno no lo reprimió, sino, vamos a decir, que toleró ese movimiento contrario al gobierno, pero cuidando de no perder sus posiciones, es decir, las posiciones que ya tenía el régimen, vamos a llamarle, pues revolucionario, vamos a seguirle llamando. Las noticias en ese tiempo nunca fueron confiables porque la prensa estaba muy controlada por el régimen, pero sí hubo estimaciones de que los estudiantes que murieron por el movimiento fue un número de importancia, quizás cientos de estudiantes muertos, pero la prensa, que como dije estaba controlada por el régimen, nunca dio una información más o menos confiable. Pues las causas del movimiento que no se pueden precisar, pero esencialmente se deben a lo mismo, a que el régimen se hizo permanente, se hizo totalitario, la dictadura de partido, nada más cambiaban las personas, pero el grupo de poder seguía siendo el mismo. Se supone que la prensa de alguna manera ayudó al régimen a encubrir el verdadero alcance de la matanza, es decir, que la matanza fue más importante que lo que la prensa divulgó en ese momento. Ya luego se supone que se hablaba de miles de estudiantes muertos, pero la prensa no lo manejó así cuando ocurrieron estos disturbios. Era una figura que no era simpática al pueblo, al público. No tenía ni la presencia ni el carisma para ser una personalidad que fuera agradable a la gente y no lo apreciaba. Bueno, las figuras como la del Che Guevara representaban la rebeldía contra el régimen, los regímenes establecidos, y Martin Luther King también era un ejemplo de rebeldía contra el régimen de los Estados Unidos, pero se le dio a la figura Che Guevara más importancia que la que realmente tenía. Más bien fue una imagen que la juventud adoptó, la juventud, sobre todo la juventud de origen humilde, de origen popular, adoptó como una figura heroica. Bueno, de esa época ahora, el tipo de padres de familia pues es muy similar a actualmente. No veo diferencias importantes.